Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyenda Mex. Antes de comenzar el video, le mando un saludo a Víctor Luzbel Díaz, quien me solicitó este video hace unas semanas. Y ahora que estamos a unos días de celebrar el 5 de mayo, día en que México se vistió de gloria, hablaremos sobre cómo sucedió la tan importante y valiosa Batalla de Puebla. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que subo. Ahora sí, comencemos. Esta batalla representa la ambición de un imperio contra la pasión de una nación. Antes que otra cosa, es importante saber que México había estado en una guerra civil por 3 años, presentando el proyecto de nación del Partido Liberal y del Partido Conservador, que ha asumido a la nación en el momento más crítico de su historia. Se puede decir que México es un país que no ha conocido la paz durante todo el siglo XIX. Al final del conflicto, los liberales, liderados por Benito Juárez, que era un abogado de origen indígena, derrotan a los conservadores en la Ciudad de México. En marzo de 1861, Juárez es elegido presidente de la República. El triunfo liberal, en realidad lo que hace es convertir a la guerra en una guerra de guerrillas. A lo largo del país hay una serie de brotes y de insurrección conservador, lo que quiere decir que la guerra civil realmente no ha terminado. Y de ahí hay una necesidad urgente de pacificar y regresar a un orden constitucional y garantizar la seguridad de la población. Pero Juárez hereda un México en ruinas y lograr estos objetivos serán metas difíciles de alcanzar, a menos a corto plazo. Financieramente, México está quebrado, porque tiene una serie de compromisos que no puede cumplir. Cerca del 70% de los ingresos del gobierno están comprometidos al pago de la deuda externa. El presidente Juárez se encuentra ante el primer dilema de su mandato, ya que la reflexión que hacen los ministros de Hacienda de Juárez es que no se puede vivir teniendo la mayor parte de los ingresos hipotecados. El país está quebrado. No hay dinero y de alguna manera el país tiene que salir adelante primero. De tal manera que el 17 de julio se decreta la suspensión de pago. Esta decisión, tomada por el presidente Juárez, es como prenderle una mecha a un polvorín. España, Inglaterra y Francia protestan frente a esta república irresponsable que no cumple con sus compromisos financieros, y la decisión de obligar a México a pagar sería por medio de una intervención armada. Y para ello, se comprometen a enviar cada uno elementos militares suficientes para hacer este reclamo. Ante la posibilidad de una invasión, Juárez le ordena a su ministro de guerra, el general Ignacio Zaragoza, preparar la defensa del territorio nacional. Cuando se empiezan a vislumbrar los vientos de intervención europea, Zaragoza crea el Cuerpo del Ejército de Oriente por órdenes del presidente Juárez. Zaragoza es un gran organizador. Conoce al soldado mexicano
sabe sus capacidades, sabe lo que le puede exigir a este soldado y a sus comandantes, y de igual manera lo va integrando poco a poco con las milicias nacionales de los distintos estados. Pero las heridas de la guerra civil siguen abiertas, y esto dificulta la conformación de un ejército nacional. A causa de la Guerra de los 3 años, el ejército mexicano está dividido. Hay militares conservadores y hay militares liberales. Inglaterra aprovecha el pretexto de la suspensión de pago para convencer a Francia de que hay que apoderarse de las aduanas mexicanas, esencialmente Veracruz y Tampico, que en aquel entonces eran los únicos ingresos del gobierno. Así que en diciembre de 1861, Inglaterra envía a 700 combatientes, España a 5.600 y Francia un ejército de más de 6.000 soldados profesionales al puerto de Veracruz. El gobierno mexicano vive fundamentalmente de todo lo que se recaba en las aduanas, por concepto de importación de productos, y el otro gran impuesto es la producción de plata. Sin recursos para pagar y sin fuente de ingresos, el gobierno de Juárez está al borde del colapso. Ante el mundo, su autoridad carece del reconocimiento de las potencias acreedoras. Las posibilidades reales para una salida diplomática son sumamente escasas. Había que conseguir un hombre que lograra conciliar con ellos, y resultó ser un liberal moderado, gobernador de Guanajuato, de nombre Manuel Doblado, un rival político del presidente Juárez, a quien envían. Un hombre del que se decía que trataba de dar un golpe de estado al propio presidente y así hacerse del gobierno. Juárez nombra ministro del Interior y del Exterior a Manuel Doblado y le encomienda negociar con los delegados de los países invasores acuartelados en Veracruz. Doblado tenía un don y era un hombre muy hábil para enredar y desenredar, según conviniera, y eso fue lo que hizo. México pide perdón, diciéndoles que les van a pagar. Da incluso permiso que se intervengan las aduanas, o sea, que estas potencias puedan supervisar de manera directa. Es decir, que ni siquiera tienen que pasar por la Secretaría de Hacienda. Inglaterra y España aceptan las propuestas de moratoria del gobierno de Juárez, pero no fue así en el caso de la legación francesa, el cual decide permanecer por una serie de reclamaciones adicionales que Francia exigía. Juárez ordena a su ministro de guerra, Ignacio Zaragoza, que se dirija a la región de Puebla para encabezar la defensa del territorio mexicano. Cuando Zaragoza es nombrado comandante del grupo del Ejército de Oriente, ya sabía de alguna manera que las negociaciones de los preliminares de la Soledad se iban a romper. Él ya estaba consciente de que la guerra era inminente y se ve en una grave disyuntiva Ignacio Zaragoza: cumplir las órdenes del presidente Juárez o quedarse con su esposa, doña Rafaela Padella, que estaba gravemente enferma.
ya los médicos la habían desahuciado, y sabía Zaragoza que la mujer iba a morir de un momento a otro, y su hija, de apenas unos meses de nacida, iba a quedar huérfana. Finalmente, el 19 de febrero de 1862, se firma lo que se conoce como los Tratados de la Soledad, donde España e Inglaterra aceptan que México va a pagar, pero Francia no acepta, ni firman los tratados, ni aceptan las condiciones. Gracias a estos tratados, se retiran España e Inglaterra de México, y queda ya Francia abiertamente como invasora del territorio nacional. Aquí abiertamente el objetivo de Napoleón III es invadir territorio mexicano. Se rompen negociaciones, se rompe el tratado, se rompen relaciones y empieza la movilización francesa. No solamente el territorio, la soberanía y la independencia de México están en juego. Napoleón III pone a frente del ejército francés a un experimentado general, Charles de la Trille, conocido como el Conde de Lorenzés. Es un veterano de guerra, realizó sus estudios en la Escuela de Guerra de París. Es un hombre que tiene una gran trayectoria militar y las órdenes son muy claras y muy precisas por parte de Napoleón III. Llegar a la Ciudad de México y posesionarse del territorio nacional y de toda la República Mexicana. Es importante mencionar que el ejército francés no ha sido derrotado en los últimos 50 años desde la batalla de Waterloo. Las tropas francesas que llegan a México en 1862 son tropas profesionales, veteranos de guerra, son todos disciplinados, lo mejor del mundo en aquella época. Excelentes soldados, capaces de caminar 40 kilómetros al día, caminantes de noche, cargando una mochila de 25 kilos. Se espera que los franceses lleguen a la Ciudad de México de un momento a otro. El objetivo es tomar Puebla. Las malas noticias no terminan para Zaragoza, ya que en San Andrés Chalchicomula, muy cerca de Puebla, la explosión accidental de un arsenal de pólvora cobra la vida de casi 1000 soldados oaxaqueños, que se disponían a sumarse al ejército de Oriente. Y esto no es todo. A pesar de que el enfrentamiento con los franceses es inevitable, facciones liberales y conservadoras continúan enfrascadas en una guerra civil que debilita la consolidación del ejército de Oriente. Había momentos en que crecía mucho la amenaza de las fuerzas conservadoras. Y cuando se da este problema de la suspensión de pagos y la invasión extranjera, esas fuerzas seguían peleando. París recibe informes sobre la situación militar de México, la situación política de México, donde dice que es un caos absoluto. No hay instituciones, el ejército no existe en el papel, no existe en la realidad, fortalezas no las hay, y Napoleón III quería sacar provecho de esta situación. Tiene además
la oferta de un grupo de mexicanos que lleva años en Europa y que están convencidos de que lo único que puede salvar al país es una monarquía con un príncipe extranjero al frente. Juárez invita a los conservadores a unirse a la defensa de la patria. De los pocos que oyen esta invitación, es Miguel Negrete el que va a llegar a integrarse al Ejército de Oriente. Miguel Negrete es un hombre profesional, tiene una gran experiencia de guerra y Zaragoza lo sabe. De ahí que cuando llega Miguel Negrete al Ejército de Oriente, Zaragoza no duda en tomarlo para que participe activamente en las operaciones contra los europeos. En el ejército mexicano coexisten una minoría de excelentes soldados, con una mayoría de soldados improvisados y poco fiables a la hora de la batalla. El ejército francés, en su marcha apresurada hacia Puebla, deja sin muchas opciones a Juárez para unir fuerzas y consolidar la defensa del país. El ejército mexicano fue difícil de adiestrar porque había mucha deserción. No todos querían formar parte de ese ejército, ya que fueron soldados de leva, voluntarios, mal pagados, malnutridos, no hay servicio de intendencia y no hay servicio de salud. Tras varias semanas de leva, el reclutamiento no alcanza la acogida masiva que esperaban. De alguna manera, se manifiesta que es ridículo que una nación de más de 6 o 7 millones de habitantes que se tenían en el México de aquel entonces, solamente puedan poner menos de 6,000 hombres al invasor francés, e invitan a generales a que se sublimen en defensa de la patria. Entre los que sí responden al llamado, Zaragoza cuenta con un joven general oaxaqueño que se encuentra al mando de una brigada de infantería de indígenas de la tierra de Ixtepeji. Su nombre es Porfirio Díaz. Estos generales mexicanos, nacidos en México, son gente joven que de alguna manera estaban conscientes que México estuvo a punto de desaparecer en el 48. Y en este año, nuevamente está este peligro inminente para la patria. Y ellos quieren hacer su mejor esfuerzo para salvarla. A diferencia de Miguel Negrete y Porfirio Díaz, el general conservador Leonardo Márquez ha decidido unirse a los franceses y prepara un destacamento de 2,000 hombres para apoyarlos en el ataque a Puebla. El 27 de abril de 1862, el ejército francés, bajo el mando del conde de Lorenzés, llega a las cumbres de Acultzingo, a pocos kilómetros de Puebla. Las cumbres de Acultzingo es un sitio estratégico espléndido para cerrar el paso. Zaragoza había tomado posiciones con 4,000 o 5,000 hombres con excelentes generales. Estaba Porfirio Díaz y los franceses no sospechaban porque se habían escondido muy bien. Por órdenes de Zaragoza, sorprenden a los franceses con una descarga de rifles que da inicio a las hostilidades. Lorenzés cae en la emboscada, pero rápidamente va al contraataque con la unidad élite de su ejército, conocidos como los Zuavos. Empieza el combate de una manera sorprendente. Los Zuavos
suben al asalto, pero aún así, la primera vez fueron rechazados los franceses. La segunda vez son rechazados. La tercera es la vencida. La infantería mexicana, sorprendida por esa tercera que realmente no esperaba, se desbanda y cunde el pánico de tal manera que los mexicanos abandonan las posiciones. La derrota en Acultzingo podría desmoralizar aún más a un ejército que de por sí está en una pugna continua, por lo que Zaragoza se tiene que replegar hacia Puebla. Incluso Lorenzés se burla de él. Esta fue la fecha que escribe Lorenzés diciendo: ya México es prácticamente nuestro. Pero Lorenzés podría estar celebrando antes de tiempo. La estrategia de Zaragoza es precisamente atraer a los franceses hasta Puebla. Una Puebla que desde diciembre del 61, es decir, el desembarque de los españoles, han fortificado y han tenido 4 meses completos para traer tropas desde el norte del país y concentrarlas en Puebla. Mientras tanto, la caballería de Leonardo Márquez avanza con 2000 hombres hacia Puebla para apoyar a los franceses. Esta unión le daría a Lorenzés una superioridad numérica en el campo de batalla. Los grandes jefes conservadores, en algunos casos, actuaron con gran crueldad durante la Guerra de Reforma, y es el caso de Leonardo Márquez. Para ellos, el gobierno liberal de Juárez es un gobierno antinacional. Entonces, para salvar a la patria, hay que unirse a la invasión. Márquez se dirige a Izúcar de Matamoros, con 2000 personas, y Zaragoza toma la decisión de enviar a los generales Carvajal y Ojarán a detener el avance de las tropas de Márquez en Izúcar de Matamoros. Este ejército de Oriente se va viendo mermado constantemente. Hay muchas partidas conservadoras alrededor, y eso va provocando que Zaragoza vaya mandando partidas de tropas de caballería, unidades completas a perseguirlas, y mientras el resto del ejército de Oriente, con apenas 5000 hombres, se enfrentan al ejército francés. Ante la inminente llegada del ejército expedicionario francés a Puebla, el general Ignacio Zaragoza se arriesga a dividir su mermado ejército para combatir en 2 frentes de batalla. El 4 de mayo de 1862, el ejército de Oriente choca con la caballería del conservador Leonardo Márquez. Ojarán aniquila a Márquez en Atlisco y en Izúcar de Matamoros. Con los franceses posicionados en una línea de ataque en las afueras de la ciudad de Puebla, Zaragoza alienta a su ejército. Soldados mexicanos, hoy vais a pelear por un objeto sagrado. Nuestros enemigos dicen ser los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y nos quieren arrebatar vuestra patria. La mañana del 5 de mayo llegan los franceses sobre las garitas de Amozoc. En vez de continuar su avance natural a la ciudad de Puebla, se abren hacia la derecha del camino de Amozoc. Este movimiento, de alguna manera, desconcierta a Ignacio Zaragoza, pues le hace comprender que el ataque
no va a ser a la parte baja de la ciudad, sino va a ser a la parte más fortificada de la ciudad, que es el fuerte de Guadalupe y Loreto. La estrategia de Lorenzés consiste en un choque directo para ganar rápido la batalla y continuar su avance a la Ciudad de México. Ya que los principios de la escuela de guerra son: siempre se toman las alturas, nunca se queda uno bajo el posible fuego de la artillería del enemigo. Entonces, primero hay que tomar los fuertes para apagar la artillería. Entonces, Zaragoza inmediatamente ordena que se adopte un nuevo dispositivo, ordenando al general Negrete que disponga a sus hombres en ambos lados, y al general Berriozábal que refuerce a la unidad de Negrete y que cubra flancos. La batalla inicia aproximadamente a las 11 de la mañana. Zaragoza, en cuanto vislumbra al ejército francés, ordena que se dé un cañonazo desde Guadalupe. Es la señal de que el enemigo está frente a Puebla. La tropa francesa empieza a movilizarse hacia Guadalupe directamente. Tuvo que darse un bombardeo previo para debilitar las defensas. Esos pequeños cañones franceses, que se pararon a 2000 metros para disparar durante 45 minutos, gastaron más de la mitad de sus cañones, pero ni tocaron ni rasguñaron. El problema es que la artillería francesa estaba a 2 kilómetros más o menos del fuerte, y las granadas llegaban ya sin fuerza. Ante la deficiencia de su artillería, Lorenzés recurre al recurso más valioso con que cuenta: la lucha cuerpo a cuerpo. Él tiene una formación napoleónica completamente, y toda la formación militar de combatir directamente con las tropas. Exalta mucho al soldado de infantería, que es el que debe de alguna manera consolidar el objetivo o conquistar el terreno. Ambos ejércitos llegan a un punto donde no hay vuelta atrás. Cuando ya están cercanas todas las tropas francesas a la línea de defensa mexicana, el general Miguel Negrete les hace una señal a sus fuerzas que están tiradas pecho a tierra, que se levanten y hagan una descarga de fusilería a escasamente 100 metros de las fuerzas francesas. Esta primer descarga de fusilería va a sorprender a los franceses, y mientras se están recuperando de la sorpresa, los indígenas de la Sierra de Puebla salen de las líneas mexicanas a atacarlos con el machete. Obviamente, esta forma de combatir del soldado mexicano con machetes contra soldados de línea franceses con bayonetas es incómodo para los franceses. No están acostumbrados a luchar con un soldado de estas características, y esto provoca que ante la sorpresa, las tropas francesas decidan replegarse en este primer intento. El repliegue de las fuerzas francesas es una situación inesperada para el general Lorenzés, quien aparentemente ha subestimado la capacidad y valentía de los soldados mexicanos. El ejército de Oriente logra frenar el primer intento del cuerpo expedicionario francés de tomar el fuerte de Guadalupe en Puebla, pero la batalla apenas está en sus inicios. Inmediatamente Lorenzés ordena un segundo ataque. Obviamente,
ya se perdió el factor sorpresa mexicano. En este segundo ataque, va a tener la peculiaridad de que ya van a ir, aparte de las líneas francesas, avanzando, personal de ingenieros con escaleras aproximándose rumbo a Guadalupe. Los mexicanos se dan cuenta que la fusilería comienza a ser insuficiente, al igual que la artillería. Así que ordenan a Negrete y a Berriozábal que sus hombres peleen cuerpo a cuerpo a bayoneta calada. Se combate en Guadalupe. Llega el soldado francés hasta los mismos fosos de Guadalupe y se dan choques personales ahí entre las tropas. Sin embargo, las fuerzas francesas tienen que replegarse otra vez. Nuevamente, se va a mandar una primer columna de ataque a lo que es Guadalupe, otra columna hacia el lado izquierdo de Guadalupe y una tercer columna va a atacar por lo que es el camino de Amozoc a Puebla. Este punto del tercer ataque es significativo porque llegan los franceses ya a lo que es combatir a los fosos de Guadalupe. Muchos soldados franceses logran inclusive llegar a las astilleras donde están los artilleros mexicanos. Los artilleros mexicanos se defienden incluso con las mismas municiones de los cañones, arrojándolas completamente sobre el soldado francés. Entonces, son momentos climáticos dentro de la batalla en que ya se está defendiendo palmo a palmo el mismo fuerte de Guadalupe. Y cuando se empiezan a replegar y siguen combatiendo, Zaragoza ordena un punto que es posiblemente el más climático de toda la batalla. Ordena a Álvarez que ataque por la izquierda con caballería. Este movimiento de flanco va a provocar que el soldado francés, que está combatiendo hacia el frente contra las fuerzas que están en Guadalupe, empiecen a recibir fuego de su flanco derecho. Esto va a provocar que el soldado francés se rompa en su psicología, rompa su disciplina, rompa su espíritu de cuerpo y ya nada más piensen en salvarse y así se empiecen a replegar. Y es ahí cuando el ejército mexicano sabe que va a vencer al ejército francés. Es en este momento cuando el abanderado del ejército francés se topa con un mexicano. Lo mata el mexicano, le arrebata la bandera francesa y la empieza a ondear. Pero cuando se empiezan a replegar los franceses, inmediatamente Porfirio Díaz, en un acto de audacia, ordena que las tropas mexicanas pasen a la contraofensiva e inicia una persecución sobre los franceses. Pero Zaragoza ordena al general Díaz que regrese con su tropa. Después de 3 intentos fallidos de tomar el fuerte de Guadalupe en Puebla, el ejército francés emprende la retirada. Hasta la fecha, no se sabe por qué dio esa orden Zaragoza de decir que regresen. Lorenzés se quedó frente a Puebla casi 3 días ahí, sin que los mexicanos se atrevieran a atacarlo. Él tenía la esperanza de que en ese momento los mexicanos cometieran lo que hubiera sido el error de salir a darle la batalla campal. Y ahí sí, un pequeño ejército profesional y aguerrido que sabe maniobrar
que sabe de estrategia, hubiera derrotado a los mexicanos, pero muy sabiamente Zaragoza se quedó tranquilamente en Puebla. Para Lorenzés fue una ofensa a su tradición militar lo que le había pasado en Puebla. Evidentemente, para Lorenzés, este era el final de su carrera militar. Ahí aprendió la lección. La famosa arrogancia muy cierta de Lorenzés y de los oficiales franceses desapareció. Al presidente Juárez le llegaron las noticias de campaña diciendo: de tropas mexicanas posicionadas en cerros de Guadalupe y Loreto. Hago de su conocimiento que esta fecha el ejército francés atacó Punto de Guadalupe por 3 ocasiones y por 3 ocasiones se rechazaron. Infórmele usted al señor presidente que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Se esperaba una derrota de las fuerzas mexicanas y sin embargo llega una gloriosa victoria que de alguna manera va a llenar de orgullo en ese momento al gobierno mexicano que no la esperaba. Sencillamente, fue una sorpresa para el gobierno la victoria obtenida en Puebla. Anímicamente, el 5 de mayo, por eso, es muy importante y demuestra a los mexicanos que pueden ganarle a una gran potencia. El 5 de mayo fue visto como la primera gran derrota de la Europa imperial en América. Zaragoza, en su informe, dice su admiración por la valentía de los soldados franceses, la bravura y su capacidad militar, y mencionan que los primeros soldados del mundo, los vencedores de Crimea, de Magenta y Solferino en Italia, los nietos del gran Napoleón, vinieron a entregar sus laureles al águila mexicana. Es sorprendente cómo el país que no tenía dinero para darle de comer a las tropas, que no tenía soldados profesionales, derrota a los soldados más importantes del mundo en ese momento. Esa generación de mexicanos que vieron que la patria estaba en peligro y salieron exitosos de ella, nos manda un mensaje a los mexicanos de esta época. Nos permite comprender que podemos enfrentar cualquier reto que la patria tenga que enfrentar. Y eso nos permite de alguna manera construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios, o bien, si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.